El sol caía con un resplandor dorado sobre el pequeño pueblo de Timber Creek, en el territorio de Colorado. El polvo se levantaba con cada paso de los caballos y se quedaba suspendido en el aire como una neblina rojiza. Zane Sutton, un ranchero de 25 años, cruzaba la calle principal con el paso tranquilo de quien no espera nada del mundo. Había trabajado durante años en ranchos ajenos, ahorrando cada dólar hasta reunir lo suficiente para comprar 100 acres de tierra. Su única compañía eran su caballo, su rifle y el viento de la pradera. Después de lo que había vivido durante la guerra, de la que rara vez hablaba, estaba convencido de que la soledad era la única forma segura de sobrevivir. Los lazos humanos eran una debilidad. Amar era exponerse al dolor. Estaba a punto de montar de nuevo cuando escuchó el silbido del carruaje de diligencias. No tenía intención de mirar, pero algo lo detuvo. De entre el polvo descendió una joven mujer, elegante pero con la determinación de quien ha elegido su destino. Su nombre, según escuchó, era Faith Harrington, llegada desde Boston. Sus ojos grises se movían con curiosidad, observando las montañas lejanas y las fachadas gastadas del pueblo. Zane se obligó a apartar la vista, pero cuando la mujer tropezó con el borde del estribo, su instinto lo venció. Corrió hacia ella, tomándola del brazo justo antes de que cayera. Por un momento, el tiempo se detuvo. Sus manos en su cintura, su rostro tan cerca del suyo, y antes de pensarlo, susurró algo que lo sobresaltó a él mismo. Ahora eres mía. Faith lo miró con sorpresa, y él se apresuró a corregirse. Quiero decir, ya estás bien. En tierra firme. El señor Jenkins, presidente de la junta escolar, apareció para presentarla como la nueva maestra del pueblo. Con un gesto hacia Zane, comentó: Sutton no es hombre de compañía. Cree que la frontera no es lugar para conversaciones. Faith le sostuvo la mirada, con una sonrisa leve pero firme. ¿Y no cree usted, señor Sutton, que sobrevivir no es lo mismo que vivir? Aquella frase lo siguió como una sombra durante días. Esa noche, al regresar a su cabaña vacía, Zane encendió la lámpara y sintió, por primera vez, que el silencio pesaba más que el cansancio. El rescate. 2 semanas después, la sequía había convertido su huerto en tierra seca. Zane se vio obligado a volver a Timber Creek por provisiones. Evitó el camino de la escuela, decidido a no cruzarse con Faith. Pero el destino tenía otros planes. Una ráfaga de gritos lo sacó de sus pensamientos. Un equipo de caballos desbocados corría sin control por la calle principal. Y frente a ellos, cargando un montón de libros, estaba Faith. Sin pensar, Zane dejó caer sus sacos y se lanzó hacia ella. La empujó fuera del camino justo antes de que los cascos los arrollaran. Rodaron juntos por el polvo hasta que el ruido se perdió a lo lejos. Ella abrió los ojos, jadeante, atrapada bajo su brazo. Me ha salvado, dijo, con serenidad. Zane, todavía temblando por la adrenalina, apartó la mirada. Debería tener más cuidado, señorita Harrington. Y entonces permítame darle las gracias como corresponde. Venga a cenar esta noche. Él quiso negarse. No era un hombre de cenas, ni de conversaciones. Pero las palabras salieron solas. Será un honor, señorita Harrington. Faith, corrigió ella con una sonrisa. Solo Faith. Una cena y una grieta en la muralla. Esa noche, el aroma de un guiso de conejo y pan recién hecho llenaba el pequeño comedor del alojamiento de la maestra. Las paredes eran modestas, pero había calidez en cada detalle, una vela, un libro abierto, una fotografía descolorida. Faith hablaba con naturalidad, sin pretensiones. Le contó que había dejado Boston después de la guerra, cuando su padre y sus hermanos no regresaron. Decían que debía casarme con un hombre rico, explicó, mirando el fuego. Pero quería algo más que un apellido y una casa. Quería construir algo con mis propias manos. Zane asintió, sin saber qué responder. Después de un largo silencio, murmuró: La guerra cambia a un hombre. Hay cosas que uno no puede dejar de ver. Faith levantó la vista. Y hay cargas que se vuelven más ligeras cuando se comparten. Aquella frase lo acompañó de regreso a casa. El cielo estaba cubierto de estrellas,
y cada una parecía recordarle la luz de sus ojos. Intentó convencerse de que era solo gratitud, pero sabía que algo dentro de él comenzaba a ceder. Rutina frágil. El mes siguiente trajo una calma inesperada. Zane encontraba excusas para pasar por la escuela, llevarle carne de venado, pescado fresco, o simplemente noticias del pueblo. Faith siempre lo recibía con una sonrisa que parecía desarmar su rigidez. Pronto, las visitas se volvieron costumbre. Ella cocinaba, él ayudaba con leña o reparaciones, y al caer la tarde se sentaban en el porche. Mientras Faith leía poemas o fragmentos de novelas, Zane se dejaba llevar por el sonido de su voz. Pero aquella serenidad lo asustaba. No quería depender de nadie, mucho menos de una mujer que podía irse en cualquier momento. Una tarde, Faith lo miró con curiosidad. «Quiero conocer su tierra, señor Sutton». Él vaciló. Su terreno era su refugio, el único lugar que le pertenecía por completo. «Quizá algún día», respondió. 3 días después, la vio llegar a caballo, con una falda de montar dividida y una expresión decidida. «Pensé que ese algún día era hoy», dijo ella. Zane, entre divertido y nervioso, aceptó mostrarle su propiedad. Caminaron entre los surcos recién arados, los cercos de madera y el arroyo que cruzaba el valle. Faith se detuvo, contemplando el paisaje. Ha creado algo hermoso. Algo que podría crecer. Él apartó la mirada. Es suficiente para un hombre. ¿Y eso es todo lo que quieres ser? ¿Solo un hombre solo? Antes de que pudiera responder, un disparo rompió la paz. Faith gritó, una bala le había rozado el tobillo. Zane la arrastró detrás de una roca. Desde la colina, divisó 3 figuras armadas, ladrones de ganado. «Manténgase agachada», ordenó. Pero al ver la sangre, algo en él se encendió. Sin escuchar sus protestas, la cargó en brazos y corrió los 50 metros hasta la cabaña, esquivando balas que levantaban polvo a su alrededor. Dentro, Faith lo sujetó del brazo. «Zane, por favor, no arriesgue su vida por orgullo». Era la primera vez que pronunciaba su nombre, y esa simple palabra lo detuvo. «No es orgullo», dijo con voz grave. «Dispararon contra usted, y eso no lo perdono». Con disparos precisos, los obligó a huir. Cuando todo terminó, limpió su herida con cuidado. «No debí dejarla venir», susurró. Faith negó con la cabeza. «No es su culpa. Y no me arrepiento. Usted dijo que este lugar era suficiente para un solo hombre, pero no dudó en defendernos a los dos. En su corazón hay espacio para más que soledad, Zane Sutton». Sus palabras lo derrumbaron. «Desde Shiloh he estado solo. Juré no volver a sentir nada». «¿Y cómo va ese juramento?» «Terrible». Entonces la besó. Suave, inseguro, pero sincero. Y en ese beso, Zane comprendió que acababa de cruzar la frontera más peligrosa de todas, la del amor. El sol ardía sobre las colinas del condado de Timber Creek cuando Zane Sutton hundió la pala en la tierra reseca. El sudor le corría por la frente y el sonido del acero contra el suelo resonaba en el silencio. Desde aquella noche del ataque, trabajaba sin descanso, intentando enterrar la memoria de Faith, de sus palabras y del calor de su presencia. La había alejado por miedo, convenciéndose de que así la protegía, pero lo único que había conseguido era dejar vacío el lugar que su voz había llenado. Las semanas se estiraron hasta volverse meses. La noticia del regreso de los asaltantes, ahora al servicio del terrateniente Edmond Garrett, corrió como fuego por la comarca. Garrett compraba tierras y derechos de agua con la velocidad de una serpiente que muda la piel. Zane, testarudo, se negó a vender su parcela, el único terreno donde el arroyo aún fluía. Aquella agua no solo mantenía vivo su rancho, sino también los campos de media docena de familias. El sheriff Miller llegó una tarde, montado en su caballo gris. «Garrett no se rendirá», le advirtió. «Quiere tus tierras y tu agua». Zane se limitó a mirar hacia las montañas. «Tendrá que quitarme la vida primero». Pero Miller traía otra noticia que lo desarmó más que cualquier amenaza. Faith había recibido una oferta para enseñar en la Cambridge School for Girls, en el este. Y esta vez,
parecía que iba a aceptarla. Esa noche, el viento aulló entre las vigas del establo. Zane no durmió. Cada recuerdo de Faith, sus risas, sus silencios, su voz cuando decía su nombre, se le clavaba como espinas. Al amanecer, ensilló a su caballo y galopó hacia Timber Creek, impulsado por algo más fuerte que el orgullo, el miedo a perderla para siempre. El pueblo despertaba cuando su caballo se detuvo frente a la casa de Faith. En el porche, 2 baúles esperaban junto a la puerta. Ella apareció vestida con un sencillo vestido azul y un sombrero de paja. Su expresión era serena, pero sus ojos lo traicionaban, había tristeza en ellos. «Llegas tarde», Zane dijo con una calma frágil. «El tren sale al mediodía». Él se quitó el sombrero, inseguro por primera vez. «No vine a impedir que te vayas, vine a decirte la verdad». Faith lo observó, sin hablar. Zane dio un paso adelante. «Creí que alejarte era protegerte. Pero solo estaba protegiéndome a mí mismo». Su voz se quebró. «Después de la guerra, juré no volver a querer a nadie. El amor me parecía una herida que nunca sana. Pero ahora sé que hay dolores peores que la pérdida. Peores que la soledad». Faith respiró hondo. «¿Y qué esperas que haga con eso, Zane?» «Que no te vayas», dijo él con voz firme. «Quédate». «No por compasión, sino porque te amo. Porque esta tierra, mi casa, mi vida, no significan nada sin ti». Durante un largo silencio, solo se oyó el canto de los gorriones. Luego Faith sonrió, con lágrimas contenidas. «Siempre supe que eras un hombre imposible, pero también el único que podía entenderme». Zane la tomó entre sus brazos, y el beso que siguió no fue de duda, sino de certeza. La puerta del tren quedó atrás, el futuro, frente a ellos. Una semana después, el pueblo entero se reunió en la pequeña iglesia de madera. Los bancos estaban llenos de niños de la escuela y vecinos que decoraron el altar con flores silvestres. El juez Hamilton, llegado desde Denver, debía oficiar la ceremonia, pero también traía algo más: documentos que anulaban las reclamaciones de Garrett sobre los derechos de agua. Cuando el juez anunció la resolución, el pueblo estalló en aplausos. Garrett, furioso, montó a caballo y abandonó Timber Creek sin mirar atrás. La amenaza que había oscurecido sus días se disipó como polvo tras la tormenta. La boda fue sencilla y hermosa. Faith, vestida de blanco, caminó por el pasillo con una flor en el cabello. Zane, con su mejor chaqueta, apenas podía apartar la vista de ella. «Te prometo», susurró él mientras tomaba su mano, «que nunca volveré a dejar que el miedo decida por mí». «Y yo te prometo», respondió Faith, «que siempre te recordaré que la vida no se mide por la soledad, sino por lo que compartimos». Cuando el juez pronunció los declaró marido y mujer, el sol se filtró entre las ventanas, iluminando el polvo dorado en el aire. Timber Creek celebró toda la tarde, música, risas, baile. Por primera vez en años, Zane se sintió en casa. Pasaron los meses, y con la primavera llegaron nuevas raíces. Los vecinos construyeron una extensión para la cabaña, una cocina amplia, un porche cubierto y una habitación más. Colgaron un letrero tallado en madera sobre la puerta: Rancho Sutton, Est 1873. Faith sonrió al verlo. «Bienvenida a casa, señora Sutton», dijo Zane. «No», lo corrigió ella, tomándolo de la mano. «Nuestro hogar, Zane. El que construiremos juntos». El tiempo los recompensó. 2 años después, el rancho prosperaba. Faith enseñaba lectura y escritura a los hijos de los rancheros, mientras cuidaba de Emma, su pequeña de 10 meses, y del bebé que crecía en su vientre. Las risas de los niños y el murmullo del arroyo eran la nueva música del lugar. Zane, sentado una tarde en el porche, observó los campos verdes. Faith se acercó con una cesta de tomates recién cortados. «¿En qué piensas, vaquero?», preguntó, dejando la cesta sobre la mesa. «En cómo cambian las cosas», respondió él. «En cómo un hombre puede pasar media vida huyendo del amor y descubrir, al final, que eso era lo único que le faltaba». Faith sonrió, inclinándose hacia él. «¿Recuerdas lo primero que me dijiste cuando bajé del carruaje?». Zane rió,
un poco avergonzado. Eres mía ahora, ¿verdad? No fue mi mejor presentación. Tal vez no, dijo ella con ternura, pero, de alguna forma, tenías razón. Desde ese momento, yo también supe que estábamos destinados. Zane la abrazó mientras el viento mecía los álamos del valle. El horizonte ardía con tonos de cobre y rosa. No, susurró él, lo tuve al revés. Desde ese momento, yo era tuyo. Fait apoyó su cabeza en su hombro, y juntos contemplaron el atardecer, el mismo cielo bajo el cual dos almas solitarias se habían encontrado. El eco de los años difíciles quedaba atrás, reemplazado por el murmullo de una nueva vida que florecía en la frontera. Y así, entre el amor, la tierra y el viento del oeste, Zane y Fait Sutton encontraron su verdadera libertad, no en la soledad del hombre que sobrevive, sino en la unión de dos corazones que eligen vivir.